antípodas de Donald Trump por su recorrido. En ese contexto hay que decir que en Argentina hubo salutaciones formales, etcétera, y después estuvo todo el mambo del presidente diciendo que como se llama León 14 es un guiño de la fuerza del cielo, pero bueno, estamos en un punto, o por lo menos a mí me pasa, donde no me sorprende nada del presidente. En un momento digo, es un delirio todo, es el presidente, mirá las cosas que hace, mirá las cosas que dice, es un delirio todo, y cambio de tema. Como que ya se me va haciendo una especie de callo, que igual después, en algunos casos sí voy a detenerme para contar qué hizo anoche en las 6 horas que estuvo en el streaming oficialista Carajo, porque habló otra vez como loco del periodismo, dio algunas novedades, pero el solo hecho de que haya estado 6 horas ahí es una especie de tomografía computada de su bocho, y por ahí vale la pena recorrerlo, más allá de que quiero después detenerme en quién es el dueño del streaming Carajo, que es algo importante ahora que estamos viendo la relación gobierno-misiones por los votos de Ficha Limpia que cayó como proyecto. Y ahí estamos, el proyecto de Ficha Limpia que cayó. Te pregunto primero, Debo, antes de ir a escuchar algunas voces de ayer, ¿esto es una especie de impulso inesperado para la candidatura de Silvia Los Penato? El PRO de la ciudad de Buenos Aires la tiene a ella para la legislatura porteña, y vos habías dicho, el gobierno no quiere darle el mérito de que salga Ficha Limpia porque sería su proyecto original, aunque después la Casa Rosada lo cambió. Ahora, yo ayer la veía hablar desde el minuto 1, la corrupción, la plata para misiones, y digo, che, de golpe le regalaron un foco para la campaña para oponerse a Manuel Adorni y a Milei, que no sé si no termina siendo un tiro por la culata. ¿Qué pensás, Debo? Sí, exactamente. Por un lado, recuperó la bandera de Ficha Limpia, porque esto que vos decís, el gobierno primero cuando intentó complicar el tema en diputados, después presentó su propio proyecto. Hasta el día previo a la sesión, el propio Javier Milei decía, este es mi proyecto de Ficha Limpia. Y le dio protagonismo a Silvia Los Penato. Primero, para recuperar esto que te decía, su proyecto. Segundo, para poder denunciar de alguna manera un pacto K, La Libertad Avanza, porque los grandes beneficiarios, si querés, es el kirchnerismo. Y por otro, esto de poner en dudas el posible vínculo entre los misioneros y el Poder Ejecutivo. Y en ese contexto, viste que ayer ella a la mañana dio una conferencia de prensa, que debe haber sido la que vos viste. Mirá, escuchemos a Silvia Los Penato, que primero habló del asco que le da el comunicado que publicó La Libertad Avanza. Escuchá. Después de leer el infame comunicado de La Libertad Avanza, lavándose las manos por la caída de la Ficha Limpia y acusándome a mí, que no soy senadora, que no pedí la sesión especial y que no tengo ni la más mínima posibilidad, ni nada que ofrecer a cambio de un voto. Me da asco que sigan subestimando a los argentinos. Ayer se cayó la ley de Ficha Limpia y el mensaje es que la impunidad ganó. Los argentinos perdimos y la corrupción ganó. También Los Penato dice que perdió la confianza en el presidente Milei. Escuchá. Presidente Milei, cuando en noviembre 8 diputados del bloque de La Libertad Avanza faltaron a la sesión especial diciendo que les había caído mal el fiambre, que habían perdido el avión, o sorpresivamente querían introducir reformas que no habían planteado durante los meses anteriores, yo confié en su palabra. Cuando me pidió hace un mes postergar la sesión especial que había pedido el senador Atauche en el medio del rechazo de los jueces de la Corte, porque faltaban votos, yo confié en su palabra. Usted mismo salió en un streaming a decir que quería la ley. Y yo confié en usted. Una vez más confié en usted. Pero después de anoche perdí toda la confianza que le tenía. Yo sé que tal vez esto no le importe nada, pero usted a mí me defraudó. Bueno, ahí está Los Penato. ¿Cómo era el episodio del fiambre? El episodio del fiambre. Hacia finales de noviembre del año pasado se había convocado una sesión justamente para tratar Ficha Limpia, la versión Silvia Los Penato, y de golpe faltaron 8 diputados de La Libertad Avanza, se cayó, no hubo quórum, no se pudo votar el proyecto. Y uno de los diputados, no recuerdo cuál había sido, dijo, no, bueno, yo estaba, pero me cayó mal el fiambre que había comido, entonces me ausenté. Bueno, esa fue alguna de las explicaciones que dieron, y lo gracioso era que en el recinto en ningún momento se planteó queremos cambiar, pedir modificaciones, tampoco se había planteado durante el debate en comisión, y lo planteó después Javier Milei cuando vio el impacto que tuvo en la opinión pública. Y más acá en el tiempo, me hacen defender al PRO, pero bueno,
Es cierto lo que dice los Penato. Los que habían llamado a la sesión a las apuradas sin saber si estaban los votos fue el propio oficialismo. ¿Te acordás cuando se cayeron los pliegos de García Mancilla y del hijo? ¿Qué buscó el oficialismo en ese momento? Recuperar un poco la iniciativa, dejar atrás ese traspié. Llamaron a una sesión sin tener la confirmación. ¿De Ficha Limpia? Sí, sin tener la confirmación de, por ejemplo, los santacruceños. Y Silvia Los Penato en un tuit aclaró: no lleven el tema al recinto hasta no tener los votos garantizados para que no pase lo que efectivamente ayer pasó. Y es que al no estar los votos, no solo el tema vuelve a foja cero, sino que tenés que esperar un año para volver a tratar. Ahora es loco porque no estamos acá poniendo sobre la mesa lo buena o mala que es la ley de ficha limpia, que obviamente tenía como el color de que estaba apuntada a Cristina Kirchner, pero también planteaba el debate de qué tenés que hacer con la política corrupta y las elecciones. Pero ahora eso quedó en un segundo plano como discusión, porque lo que estás viendo es la maniobra del gobierno para voltear ficha limpia y quedar como que no son los culpables, cuando hay cada vez más evidencia de que esto cayó porque los aliados de Misiones que votaron todo con el gobierno, de golpe acá votaron contra ficha limpia, cuando ellos han conseguido que ellos voten lo que sea que la Casa Rosada quería. En el enfoque de Milei, la culpa es de los corruptos, del PRO, de los amarillos, y ayer tuvo este contrapunto con los Penato cuando fue al Latam Forum, que era un foro de economía, pero él se puso a hablar de la caída de ficha limpia. Escuchá. Anoche, el partido del Estado, los corruptos, ganaron una batalla, pero no van a ganar la guerra. Vamos a seguir dando la guerra contra la corrupción a capa y espada hasta que los terminemos de sacar a patadas en el culo. Después habló específicamente de Silvia Los Penato. Debo, él varias veces había hablado bien de Los Penato, ¿no? En tweets agradeciéndole el determinado voto. Me acuerdo que la había nombrado como parte de los colaboradores del PRO, que es algo muy cierto. Totalmente. De hecho, en primer momento se toma el proyecto de Silvia Los Penato, después cuando hicieron esta voltereta y introducen un nuevo y presentan un nuevo proyecto, se le pide el ok a Silvia Los Penato. Silvia Los Penato es una persona que te puede gustar el PRO, no, lo que fuere, pero conoce y muy bien la Cámara de Diputados y es súper, si querés, consultada por los libertarios en lo que tiene que ver con la técnica legislativa, y de hecho es una de las autoridades en la Cámara de Diputados, entre otras cosas, porque tiene el visto bueno de los libertarios. Y viste que en un momento Los Penato dice el infame comunicado de los libertarios. Primero que escribió mal Los Penato. Los Penato va con doble N, no con doble T. Pero dicho bueno, esto, tranquila. Bueno, puede pasar. No, chicos, no. No te enojes, Debo. Me enojé. Pero la acusan a Los Penato de querer usar este tema con un fin electoral. ¿Por qué? Porque ella en TN, cuando vimos acá la reacción de Los Penato, que estaba al aire cuando finalmente cae la ficha limpia por un voto, Silvia Los Penato puso en duda el vínculo entre los misioneros y el gobierno nacional, ¿viste? Ella también planteó, vienen votando todo con el oficialismo y se ven beneficiados por los ATN, que no sé si... Escuchá lo que decía Milei de Los Penato. Y ahí te digo la respuesta. Llevan 17 años en la ciudad y nunca la sacaron. Y en los 4 años de gobierno que tuvieron, tampoco la sacaron. Y entonces ahora el que no la quiere sacar soy yo. No. Quien no lo quiere sacar es el Partido del Estado. Y la verdad que me decepciona profundamente lo de la diputada Los Penato mintiendo abiertamente, porque de los periodistas ya lo sabía que mentían. Y mintiendo además con que había habido ATNs y distintas cosas, que están los datos disponibles y que prueban la mentira. Si queremos terminar con los corruptos, una de las cosas con las que tenemos que terminar es con la mentira, porque la mentira también es una forma de estafa. Bueno, voy a citar a Laurita Serra, Diario de la Nación. Los ATN son los aportes del Tesoro Nacional, son estos fondos que se giran de manera discrecional cuando, por ejemplo, hay una emergencia o lo que fuera, que ya sabemos que este gobierno los cortó. El año pasado hubo muy poco, creo que ninguno, de hecho, giros de nación a provincia en este sentido. ¿Y qué cuenta Laurita Serra en el Diario de la Nación? El último informe que presentó la jefatura de gabinete, o sea, Guillermo Francos, a diputados detalla que en 2024 Misiones recibió 11.500 millones por emergencia hídrica y otros 1.500 millones por emergencia alimentaria.
Este año, el gobierno nacional le giró otros 3.000 millones por emergencia ígnea. En total, 16.000 millones en un año y medio. Con esta cifra, dice Laura Serra, en base al informe de jefatura de gabinete, es decir, de Francos, Misiones lidera el ranking del puñado de provincias que reciben ATN del gobierno. O sea, ¿quién miente? ¿Los Penato, Laura Serra, Francos o Milei? Me parece contundente. No te enojes. Me enojé. No te enojes. Ok. Pero igual, el tema de que los datos son tan contundentes y el presidente es capaz de mentir, te muestra que todo el armado de todo lo que está diciendo se cae como un castillo de naipes. Y él no se dio cuenta que ayer, y yo quiero insistir con esto, cuando él va 6 horas a un canal de streaming oficialista, además de todo lo que se vio en ese streaming, que es su tomografía de cerebro, y después me voy a tener algo, para mí el mensaje central era el mismo día donde los misioneros votaron como vos querés para voltear ficha limpia, fuiste a un canal de streaming del Poder Misionero, porque carajo es de Agustín Marini, un empresario que en sociedad con otras personas acá en la Ciudad de Buenos Aires tiene el canal de streaming Carajo, además del canal de streaming Blender. Y Agustín Marini es un empresario ligado a el rovirismo, a Carlos Rovira, el poder real de Misiones. Para mí, los datos que da Debo de los 16.000 palos que le dio a Misiones como en provincia que más guita recibió, desde donde han salido los votos como siempre quiso el gobierno, incluido la caída de ficha limpia, termina de ser confirmado por ese detalle, si querés, marginal. Lo vas a terminar de confirmar el mismo día yendo a un canal, el más oficialista de los streaming, con un montón de funcionarios, con ingresos por derecha y por izquierda, que pertenece justamente al poder de Misiones. O sea, el vínculo Casa Rosada-Misiones por todos lados aparece, y si el presidente diera una entrevista donde no le van a hacer solamente adulaciones, sería lo obvio que le tendrían que preguntar. Escuchame, todos estos diputados siempre votaron con vos, ¿por qué ahora votaron en contra? Escuchame, es la provincia a la que más guita le diste y por eso siempre votaban con vos y ahora votaban en contra. Es obvio que todo lo demás es relato, pero es como que uno se cansa de ver datos evidentes de cosas que habría que contraponer al relato oficial, pero como está lleno de aduladores y no de periodistas en esos mecanismos, nunca se termina contraponiendo esto, y por eso enoja al presidente cualquier rol de un periodista que le quiera preguntar algo, porque los datos lo contradicen. Entonces él prefiere hablar barbaridades, poner apodos y tener gente que lo adula 6 horas en un canal de streaming. Mira, cuando Néstor Kirchner fue a 678 estuvo 1 hora y sí, lo adulaban y era la TV pública, pero ayer eso quedó chiquitito al lado de toda la chupada de medias de un grupo de tipos al presidente durante 6 horas. En Carajo, repito, un canal de un empresario del poder de Misiones, la provincia que le da los votos que necesita en el Congreso para, por ejemplo, voltear ficha limpia. En ese stream, Carajo, el presidente, nada, dijo barbaridades de periodistas, de economistas, horas y horas y horas, pero te digo que la primera hora y media fue todo contra periodistas desde la primera pregunta, tomografía computada del cerebro de Milei, pero si vos querés te pongo solamente 2 audios, porque repito, estuvo 6 horas acá a la vuelta, y en un momento dijo que los periodistas son prostitutas de los políticos. Escuchá. Pero digo, es para que la gente tome conciencia de que en realidad los periodistas son históricamente las prostitutas de los políticos. Es decir, si vos odias al político, al periodista odialo más, porque en realidad es el que cobra el sobre para hacer la tarea que el político no hace. O sea, ahora, ¿qué es lo maravilloso con la llegada? Digo, por eso yo digo... La verdad que hay una relación particular entre el periodismo y la política, y que hay muchas veces favores de ida y vuelta y guita, no tengo duda. Pero si hay alguien que está pagando por sexo en los medios, sería el presidente, si uno ve las entrevistas que está dando. O sea, yo he visto muchas prostitutas de Milei en las entrevistas que está dando. O sea que yo, si fuera alguno de los entrevistadores, le diría: Javo, no me quemés, porque me está llamando prostituta, pero déjalo como parte de su mambo, que él lo puede tirar y no le vuelve nada, porque al lado hay simplemente, tal vez, otras versiones de trabajadoras sexuales de los medios, que como trabajadoras sexuales me merecen todos los respetos. Acá estás diciendo de manera despectiva que te están dando cierta cobertura o operaciones, etcétera. Pero después dio como información que se presentó en la justicia para denunciar periodistas porque lo acusaron de nazi,
con todo esto de que él dice que Carlos Pañi lo comparó con Hitler. También dijo que lo denunció en la justicia a Ariel Lijalad, no, a Ari Lijalad, no se llama Ariel, a Ari Lijalad del Destape, y no dijo el tercero, o yo no lo escuché en ese contexto. Y no pongo más, la verdad, porque después hay un momento donde le pone apodos a los periodistas, a los economistas, y cuando iban 5 horas 50 y todos se querían ir, y Milei dice, no, me duele un poco la garganta, pero tráeme un té y seguimos, ya no tenía más nada que decir, imagínate. Claro. Entonces le empiezan a tirar nombres de economistas para que siga bardeando. De hecho, Emanuel Alvesaje, si estás escuchando, 5:43 te dice Álvarez el Gil. Solo te lo digo por si querés, ya que sos oyente del programa. Pero no tenía sentido, era agredir por agredir, como es la mecánica establecida, repito, en este streaming tan particular. Solo termino este recorrido antes de ir a los virales de Yami, con Luis Majul, en el audio 36, como mecanismo de entender la cabeza del presidente por fuera de lo que dice. A veces hay algunos periodistas que hablan mucho con el presidente y con la Casa Rosada que te permiten entender la posta de lo que realmente quiere Milei más allá de lo que miente, como recién mostró espectacular Debo, que está mintiendo con lo de Misiones y la guita. Porque Majul dijo, Milei quiere que Cristina compita, y eso es en el fondo otra de las razones por la cual hace caer ficha limpia. Majul. No solo la apoyaba, sino que se adjudicaba parte de la autoría de la última versión. Sin embargo, en la intimidad, y esto me consta, Milei lo que piensa es que Cristina Kirchner y cualquier otro debería competir, porque en el fondo, votarla o no votarla sería una decisión libre de cada individuo. ¿Entendés? Que tiene que ver con el pensamiento libertario. Para mí, espectacular. O sea, la manera de entender qué quiere realmente Milei no es escuchar a Milei, es escuchar a Majul, que confirma que Milei quiere que Cristina compita. Eso hace que quiere que caiga ficha limpia, y eso se ve porque sus aliados misioneros, aliados del dueño del stream donde estuvo 6 horas, votaron como quiere la Casa Rosada. Manuel Alvesaje cumple años hoy, así que el presidente le clavó.